Segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así la palabra del Señor, y el tema de este día es una batalla prolongada. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Incline su rostro y hacemos una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, Señor, nos acercamos a ti y nos detenemos, precioso Dios, en este momento para poner en tus manos, precioso Dios, este momento tan especial en el que tú nos hablas. Precioso Dios, muévete en nuestras vidas por medio de tu palabra. Nosotros creemos con todo nuestro corazón que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías, precioso Dios. Y tú has enviado tu palabra en este día, precioso Dios, para bendecir nuestras vidas, para transformar nuestro ser, para darnos esperanza, para traer corrección a nuestro camino, precioso Dios, para seguirte a ti y llenarnos de tu palabra de tal manera que abunde, Señor, en nosotros, en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, Padre de la gloria. Amén y amén. Le comentaba a los hermanos en la mañana una noticia que vimos esta semana. Bueno, hubo muchas noticias, pero entre ellas hubo una acerca de que la tierra se aceleró, ¿verdad? No sé si ustedes vieron, alguien vio eso, pero el día miércoles, se supone que el día miércoles fue un día más corto, ¿verdad? No lo sentimos porque a veces son segundos nada más los que se aceleró, pero a mí me llamó la atención eso, de que la tierra se estuviera acelerando. Y los científicos no tienen realmente la explicación del por qué estas cosas están pasando. Lo que sí están diciendo es que no solamente sucedió el miércoles, sino que ya tienen 2 fechas más en las que la tierra va a girar de manera más rápida y va a hacer que los días sean más cortos. Mientras ellos no encuentran la razón de por qué esto está sucediendo, nosotros encontramos respuestas en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos los días serán acortados por amor a los escogidos. Y aunque esta fue una profecía dada para la tribulación, donde habrá tribulación cual no la ha habido jamás, durante ese periodo los días van a ser, la tierra se va a acelerar aún más. Aunque nosotros no estamos viviendo en este tiempo, en ese momento precisamente, nos está mostrando, es una señal que Dios nos está dando de que eso realmente es real y es factible. La tierra puede girar más rápido y hacer que los días sean más cortos. ¿Cuántos dan gloria al Señor por lo que Dios nos muestra, hermano? Denle un aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Ahora, yo pensaba cómo Dios tiene la capacidad de hacer todas estas cosas en lo natural. Ahora, en lo espiritual, mis hermanos, yo me ponía a analizar y yo decía, qué bonito sería que Dios pueda traer a nuestra vida un fenómeno como ese, ¿verdad? En nuestra vida espiritual nosotros podamos avanzar de manera más rápida, así como los días avanzarán con mayor rapidez, así de pronto en nuestras vidas, hermano, nosotros podamos avanzar de manera milagrosa y alcancemos quizá aquellas cosas que no habíamos podido alcanzar. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que en nuestra vida espiritual hubiera un aceleramiento, hermano? Y aquellas cosas que todavía no hemos logrado conquistar, las logremos conquistar. Y aquellas cosas donde todavía no hemos tenido una victoria, podamos obtener esa victoria que Dios quiere darnos. Ahora, esto tiene que ver con el pasaje que yo le acabo de leer. Porque dice la Biblia, como todos nosotros sabemos, hermano, el primer rey que tuvo Israel fue alguien que ellos escogieron como rey, ¿verdad? La mayoría de ustedes saben esto, pero de pronto hay personas que no. Israel no tenía rey
y ellos vieron que las naciones tenían un rey, y ellos, no sé, algo les llamó la atención, algo les gustó del hecho de que las naciones tenían rey y ellos no, y decidieron pedirle a Dios que les permitiera tener un rey, ¿verdad? Dios dijo, tranquilo, porque el profeta se enojó, y usted sabe, si ha leído la Biblia, usted sabe que el profeta no le gustó la idea, y el Señor le dijo, tranquilo, que no te han desechado a ti, sino a mí, ¿verdad? Porque yo quería ser el rey de ellos, y ellos prefieren tener a una persona como rey que tenerme a mí. Y eso es algo que sucede hoy día con el ser humano. El ser humano prefiere tener ídolos, prefiere poner su mirada en personas, en seres humanos o en cualquier otra cosa, hermano, incluso en objetos, que ponerla en el Dios invisible. Entonces nosotros que hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús, hemos decidido que el Rey de nuestras vidas ha de ser Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Pero entonces, como Dios, hermano, siempre quiere cumplir su voluntad, Él a veces permite que el ser humano que está pidiendo algo, que está insistiendo en algo, Dios a veces dice, bueno, eso es lo que quieres, toma, hazlo para que te des cuenta que no es eso lo que te conviene. Entonces ellos pidieron a Saúl como rey, en lugar de decirle a Dios, haz tú de la manera que tú quieras hacer. Entonces Dios dijo, ahí está. Y a veces, hermano, nosotros insistimos en algo que Dios dice, no, eso no te conviene a ti. Y nosotros ahí estamos encima, sí, Señor, pero esto es lo que quiero, pero esto es lo que quiero. Y Dios dice, no, no es por ese lado, no es esto lo que quiero que hagas. Cuando nosotros insistimos, llega un momento en el que Dios dice, ok, te voy a dejar entonces que camines por ahí, solo para que te des cuenta que eso no es lo que va a llenar tu vida. Y yo le mencionaba a los hermanos en la mañana, algo que he enseñado acá en diferentes ocasiones quizá, que el pueblo de Israel en un momento dado comenzaron a meter idolatría. Ellos, aunque tenían altar para Dios, también tenían otro tipo de altares y comenzaron a llenarse de idolatría. Entonces Dios dijo, ustedes lo que quieren es idolatría. Entonces los voy a permitir que los lleven cautivos a Babilonia, que era la cuna de la idolatría en ese tiempo, hermano, y en un sentido espiritual lo sigue siendo. Entonces los mete ahí y los lleva cautivos a ese lugar, como diciendo, atásquense que hay lodo, ¿verdad? Y ellos llegaron ahí a ese lugar, y ahí se asquearon ellos de ver tanta idolatría, que soñaban con el momento en el que Dios los liberara, hermano. Por eso es que de ahí sale aquel canto que nosotros hemos cantado, donde decía, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Nosotros lo cantamos aquí y a veces no sabemos el origen. Realmente eso era porque ellos estaban cautivos en Babilonia, llenos y rodeados de un montón de idolatría, y decían, eso no es lo que llena nuestro corazón, pero tenemos esperanza que un día el Señor nos va a hacer volver, y ahí vamos a adorar y vamos a exaltar al único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, cuando el ser humano insiste en una manera de vivir, Dios a veces lo va a dejar solamente para que descubra que eso no es lo que necesita. Entonces el pueblo de Israel pidió a Saúl solo para darse cuenta que no era él, que no era esa la voluntad de Dios. Entonces Dios elige a David para que David sea el rey de Israel. Ahora, para que David pudiera tomar el trono, hermano, no iba a ser algo fácil. Para que David pudiera ascender al trono, hermano, tuvo que haber batalla, tuvo que haber guerra. Entonces, en este sentido, nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. Cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús, Jesús es el linaje de David. Cuando Dios dijo, voy a escoger a uno que sea conforme a mi corazón, y pensó en David, no estaba pensando solamente porque le cayó bien David, y porque quería bendecir a David, y porque quería que David fuera el rey, porque ese lo había escogido él. Dios estaba eligiendo a David porque tenía un plan que iba más allá de la propia vida de
de David. Él estaba pensando en la raíz de David, es decir, el que iba a nacer de David, en el fruto que iba a venir años después, hermano. ¿Para qué? No para reinar en una nación, sino para reinar en el corazón de todo aquel que lo abra y venga delante de él y le diga: yo quiero que tú reines en mi vida. Entonces, lo que Dios estaba buscando no era un rey para una nación, aunque se representaba en ese momento. Lo que él estaba buscando era un rey para el corazón suyo y el mío. Ahora, para que reine Jesús en nuestra vida, hermano, no es sin batalla, no es sin guerra. Siempre va a haber una batalla entre el David que usted y yo tenemos, que es Cristo Jesús, y otro que quiere mantenerse en el trono. Porque ¿qué pasaba ahí? Se murió Saúl, se murieron 3 de sus hijos y dijeron: bueno, los que podían tomar el trono ya no están. Pero resulta que había un 4.º hijo, y ese no se quedó tranquilo. Ese dijo: yo tengo que tomar el trono porque a mí me pertenece y voy a luchar y voy a pelear por obtenerlo. Entonces, en nuestra vida espiritual es lo mismo. Hay un hijo de Saúl, por decirlo de esta forma, que somos nosotros mismos, que está luchando por mantenerse en el trono, porque no quiere que realmente gobierne el que debería de gobernar, el que es conforme al corazón de Dios, el que Dios ha elegido para que gobierne en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta historia se parece mucho, y a mí me llama la atención porque el nombre de este joven que quería tomar el trono, una vez que David iba a tomar se iba a sentar en el trono, hermano, una vez que David iba a empezar a gobernar, este muchacho se levantó y su nombre es Isboset. Isboset quiere decir hombre de vergüenza. Eso es lo que quiere decir. U hombre avergonzado. Entonces hay una parte de nosotros, hermano, que pertenece al hombre de vergüenza. Yo siempre digo que nosotros mostramos la mejor versión que podamos, ¿cierto? ¿Verdad? Usted, antes de subir una foto, o los que de pronto en alguna ocasión hemos subido fotos a redes sociales, siempre le damos una revisada, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿O no? Usted no agarra una foto. Es raro el que agarra una foto y así como salió, así la sube, ¿verdad? La mayoría le echamos una revisada. A ver, quiero ver. Uy, si la agrandan me van a ver las patas de ganso que ya tengo. Y decimos: bueno, yo creo que a un filtrito no le caería mal. Bueno, no tanto así como que me borre la cara, pero le voy a poner algo ahí para que no se vea tan mal, ¿verdad? Siempre tratamos la manera de mostrar lo mejor que nosotros podemos mostrar. Por eso yo digo siempre: no se crea todo lo que mira en las redes sociales. A veces, hermano, lo que se pone ahí es una parte, es una versión, y en ocasiones puede ser que ni siquiera sea verdad lo que se está poniendo. ¿Me doy a entender? Entonces, porque nadie sube, hermano, cuando aquí peleando con el esposo, ¿verdad? Y los dos así. Nadie pone: hoy sí estoy de mal humor, mírenme la cara. ¿Verdad que nadie pone esas cosas? Y tal vez sí anda de mal humor cuando subió la foto, pero escogió la que se veía mejor. Siempre tratamos de mostrar lo mejor, pero lo cierto es que hay cosas que nos avergüenzan. Y esa parte de nosotros que nos avergüenza es la que quiere gobernar, así como sucedía en Israel, donde Isboset, el hombre de vergüenza, quería ser el rey. Él quería ser el que gobernara y quería pelear en contra de la casa de David, que era el hombre, una vez más, conforme al corazón de Dios, que era el que Dios había designado para que gobernara. Si usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, no es el hombre de vergüenza el que debería de gobernar. Debería de ser en todo momento Cristo Jesús. Y una vez más, no se logrará sin batalla. Tiene que haber una guerra. Ahora, hay una batalla que a veces se puede prolongar, hermano. Así como en Israel Dios estaba tratando de establecerlo, habían quienes no estaban de acuerdo con que se levantara el trono de David. Mire, es impresionante esto. No les había ido bien con Saúl, y de todas maneras había gente que no querían que David gobernara.
Y a veces pasa también eso en el ser humano. No le ha ido bien de la manera que ha estado gobernando su vida. El hombre de vergüenza ha estado gobernando su vida, no le ha ido bien, pero se opone a veces a que el verdadero, el rey, el príncipe de paz pueda gobernar en su vida. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Habían algunas tribus que no estaban de acuerdo en que David gobernara, no querían que David lo hiciera. Y la batalla se prolongó aproximadamente por 7 años. Entonces, David se iba fortaleciendo, y esto era lo bonito. David se iba fortaleciendo e Isboset se iba debilitando. Y ese debe ser el curso normal de nuestra vida como cristianos. El trono de Dios tiene que establecerse en nuestra vida. Nuestra vida espiritual tiene que ir en avance, tiene que ir hacia adelante. A veces se va a detener un poco, a veces habrá batallas que son fuertes, hermano. A veces se va a levantar el enemigo o nosotros mismos, nuestro propio yo. A veces con ese es el que más lucha se tiene. No es tanto con el diablo, porque el diablo ya está vencido en la cruz del Calvario. Con el que Dios siempre tiene lucha es con nosotros mismos. El trono de Dios quiere establecerse, pero a veces nuestro carácter, a veces nuestros traumas del pasado, a veces nuestra falta de perdón no permite que Dios sea el que gobierne en nuestras vidas. Y va a haber lucha, hermano, pero una vez más, el curso normal debe ser que David se va fortaleciendo en nosotros e Isboset, es decir, la casa de Saúl, se va debilitando. Tenemos que menguar. Nosotros tenemos que desaparecer para que aparezca Cristo en todo momento. Es la única manera en que nosotros como iglesia vamos a poder mostrar a un Dios que está vivo. Al Dios que está vivo no se le muestra con milagros, hermano. De veras. Yo no estoy diciendo que no sucedan, pero vamos a hacer una campaña de milagros y venga a ver, y vienen a ver, y sí, hay milagros, pero eso no cambia a nadie. Eso no transforma a nadie. Por genuino que sea algún milagro, hermano, que suceda ahí, eso no va a cambiar la vida de nadie. ¿Sabe qué va a cambiar la vida de alguien? Es el testimonio que nosotros demos. Que la gente pueda ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El que usted y yo lleguemos al trabajo y cuando lleguemos, hermano, transmitimos realmente esa paz, ¿verdad? Que sobrepasa el entendimiento y la gente puede ver y dice, esta persona tiene algo. Y yo le decía a los hermanos de la mañana, yo no sé si a usted le ha pasado que usted llega a un lugar y el ambiente cambia. ¿Le ha pasado a alguien aquí? De pronto no levante la mano, pero porque de pronto alguno diga, a mí no, ¿verdad? Si no ha sucedido eso, debería suceder. Y cuando suceda, no se la crea, porque es una gracia que Dios ha puesto en usted. Pero es la gracia de Dios, no es algo que nosotros poseamos por nosotros mismos. Pero sí debería de suceder, hermano. La gente debería de ver algo en nosotros que es distinto, que cambiamos los ambientes. Si la gente ve en el trabajo que ¿y quién es el que se está alegando más ahí? El que va a la iglesia, ese es. ¿Y quiénes se pelearon? Los dos que van a la iglesia. Es que van a diferentes y por eso se agarraron. Imagínense, hermano. Entonces no damos testimonio. A veces, una vez más, Isboset quiere gobernar. Ahora vamos a ver, hermano, y vamos a recordar cómo podemos nosotros experimentar la victoria. Porque tiene que suceder esto. Tiene que fortalecerse ese David en nosotros, ese hombre conforme al corazón de Dios. Y hay una promesa en la palabra que nosotros mencionamos mucho acá, pero que está en Filipenses capítulo 1 y verso 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Eso es una verdad de Dios, hermano, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Por eso es que usted y yo no debemos detenernos en el proceso, por muy fuerte que se ponga la batalla, por muy difícil que esté. Aunque nos sintamos a veces derribados, hermano, tenemos que levantarnos, y esta palabra tiene que venir a nuestro corazón cada vez que sintamos el deseo de detenernos. Tenemos que acordarnos que el que comenzó la buena obra no se detiene hasta terminarla. Él no se va a detener. Nosotros nos podemos detener, pero el Espíritu de Dios vendrá a nuestro corazón y nos dirá: aunque tú te detengas, yo sigo haciendo la obra. Así que levántate y camina, como le dijo al profeta, porque el largo camino te resta. Yo estoy contigo y yo voy a terminar. No voy a descansar hasta que termine la obra que quiero hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén? Eso tiene que llenarnos a nosotros de esperanza, hermano, de que Dios está en control y que Dios no ha terminado la obra. Que si bien es cierto, quizá el paso ha sido un poquito lento, eso no quiere decir que no vamos avanzando. Porque se puede avanzar de muchas maneras. Podemos apresurarnos, y esa es la aceleración que yo hablaba al principio. Puede hacer que eso suceda, pero si no, lo importante es seguir adelante. Esto no es una competencia, no es una carrera, hermano, es una maratón. Y vamos ahí. Lo importante no es llegar primero, sino cruzar la meta. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Y quizá, hermano, todos nosotros estamos pasando o pasamos en nuestra vida, si no en este momento, anteriormente, o de pronto vamos a pasar, vamos a tener una batalla. Y quizá a veces nos hacemos la pregunta nosotros, o nos hemos hecho esta pregunta: ¿será que algún día se va a acabar la batalla? ¿Será que algún día esto lo voy a poder superar? ¿Verdad? Porque hay cosas que uno le pide al Señor y uno dice: Señor, yo ya no quisiera luchar con esto. Ya no quisiera estar peleando con esto. Y si bien es cierto que hay luchas, hermano, que van a ser quizá de toda la vida, como Pablo, por ejemplo, que decía: yo tengo un aguijón en mi carne y le pido al Señor, y el Señor no me lo quiere quitar, porque eso tenía un propósito en él. Pero no todas las luchas o todas las batallas deberían de durarnos toda la vida. Deben haber batallas, hermano, en nosotros que tenemos que obtener la victoria. Batallas que decimos: no, esto no tiene por qué continuar, esto no tiene por qué seguir. Esta lucha, yo no creo que Dios quiera que yo esté peleando con mi carácter todo el tiempo, hermano. Yo no creo que Dios esté de acuerdo con que un matrimonio se la pase peleando toda la vida. Alguien se casó, porque, hermanos, si usted se casó para pelear, mejor se hubiera vuelto boxeador. Sí. Para pasar toda la vida peleando, ¿verdad? ¿Será que Dios quiere que nosotros estemos peleando todo el tiempo? O que usted tenga mal carácter todo el tiempo y esté de mal humor todo el tiempo, hermano. Dios no nos llamó a eso, al contrario, Dios nos llamó a nosotros a vivir en paz. Dios nos llamó a nosotros para disfrutar de esa paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, se acabará algún día, la guerra, la tentación por la que estás pasando. Esa lucha que a veces, hermano, tenemos, esa tentación y decimos: ¿por qué yo sigo luchando con estas cosas? ¿Será que Dios quiere que yo siga luchando con esta tentación todo el tiempo? No, Dios quiere darnos la victoria. Quizá una vez más con tu carácter, o quizás estás luchando con un vicio y lo tienes por ahí, no se lo cuentas a nadie, pero es un vicio porque no lo puedes dejar. Y por más que tratas, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque Isboset quiere ser el que gobierna. Y el problema de tener un vicio, hermano, o estar cayendo constantemente en algo, es que eso ya tiene control sobre nuestra vida. Y el problema es que ninguno que gobierne, hermano, en nuestro corazón va a podernos dar la paz que solo Cristo nos puede dar. Yo le decía a los hermanos en la mañana: si su rey es el presidente de Estados Unidos, estamos fritos, hermano.
Porque hay gente que está dependiendo, su paz depende de lo que haga el presidente o cualquier político. Hermanos, si nosotros escogemos a una persona para que gobierne nuestra vida, vamos a tener serios problemas. Tenemos que dejar, nuestro Rey de reyes y Señor de señores es Cristo Jesús. Y cuando Él gobierna nuestras vidas, entonces hay paz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay tranquilidad. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Romanos 7, 23 y 24, el apóstol Pablo hablaba precisamente de esto. Y vea lo que dice Romanos 7, 23 y 24. Dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Note, hay dos leyes que funcionan en un mismo ser. Él dice: veo la ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Es decir, en mi mente yo quiero hacer las cosas bien. En mi mente yo quiero agradar a Dios. ¿Cuántos quieren en su mente agradar a Dios, hermano? ¿Okay? Tenemos la intención, por eso somos cristianos. Queremos agradar a Dios, queremos vivir una vida agradable delante de Dios. Pero tenemos que entender que hay una ley en nuestros miembros que se revela en contra de la ley que ya está en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha sido puesta en nuestros corazones. La palabra de Dios está en nuestra mente, pero siempre habrá una lucha entre nuestra carne y lo que está en nuestra mente, es decir, en nuestro espíritu. Siempre habrá esa pelea, siempre habrá, nuestros miembros se van a rebelar, hermano. Mire, cuando usted tiene una lucha así en su casa y usted dice, o de pronto un día antes usted dice, mañana voy a la iglesia, mañana voy a ir a la iglesia. Y de repente, hermano, sus miembros comienzan a rebelarse, ¿verdad? Los miembros de su cuerpo. Y la ley de su cuerpo empieza a decirle, ¿para qué? Estás cansado, hijo mío, ¿verdad? Estás hasta dolorido, ¿qué vas a ir a hacer? Dios no se va a enojar contigo porque hoy no vayas a la iglesia. Es más, te vas a ir a dormir a la iglesia. Y yo siempre he dicho que a mí no me molesta que la gente se duerma aquí, hermano. Es más, da ternura verlos dormidos. Yo me imagino a Dios, ay, se me durmió el niño. Como cuando usted miraba a su hijo dormido, ¿verdad? Qué bonito ver niños durmiendo, ¿no? Da ternura, hermano. Y como nosotros somos los niños de Dios, de pronto hasta le da ternura a Dios si usted viene a dormirse acá. Yo prefiero que se duerma acá y no que se quede en la casa, hermano. De veras. Y yo siempre he dicho que no me ofende ver a alguien dormido. Me da ternura. Con ganas de darle un codazo al que está. Para que no se duerma. Pero es mejor, hermano, venir aquí y descansar aquí. No físicamente, sino espiritualmente. Y recibir de Dios. Que quedarse en la casa. Entonces, tus miembros siempre se van a poner, la ley de los miembros siempre se van a oponer a la ley que ya está puesta en nuestra mente, porque la ley, nosotros no tenemos una ley en piedra que nosotros seguimos, porque nosotros ya somos del nuevo pacto, cuando el Señor dijo, yo voy a tomar mis leyes y las voy a escribir en sus corazones. Entonces en nosotros está la ley de Dios, la palabra que hemos recibido se queda ahí grabada en nuestros corazones y tiene que haber una intención de decir lo que Dios ha dicho. La ley de Dios es la que yo quiero que actúe en mi vida, porque eso significa que el que está gobernando no es mi carne, sino que está gobernando Cristo. Yo le entregué mi ser al Señor, le entregamos alma, espíritu y cuerpo, y todo se tiene que someter al Espíritu de Dios, y eso es lo que cuesta. Esa es la batalla que nosotros tenemos todo el tiempo. Tenemos que luchar en contra de, una vez más, de nuestros traumas y de nuestras cosas que a veces, hermano, no nos permiten avanzar en nuestra vida espiritual. Entonces el apóstol Pablo decía, yo tengo una ley que se revela contra la ley de mi mente, y es la ley de mis miembros. Y dice que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Entonces, ¿qué dice él? Si yo hago caso a la ley de mis miembros, pues me va a llevar al pecado. Y una vez más, y no se necesita cometer un pecado de esos vistosos, hermano. Porque, por ejemplo, ¿es bueno leer la Biblia? ¿Qué dice usted? Ah, no los veo muy convencidos. ¿Es bueno leer la Biblia? ¿Es bueno orar? ¿Qué tal venir a la iglesia? ¿Es bueno? Ah, ¿y qué dice la Biblia? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es, hermano? Es pecado. Entonces, no se necesita cometer un gran pecado, entre comillas, sino simplemente dejar de hacer lo bueno. Y una vez más, es nuestra carne la que se opone. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, hermano, para que la guerra no se haga larga, para que no se prolongue? ¿Se ha fijado usted que a veces hay pleitos que uno dice, ya estuvo, ya me cansé de pelear? ¿Alguien le ha pasado eso? Que dice, ya me cansé de luchar. A veces cuando tenemos una lucha, hermano, que se prolonga, llega un momento en que la gente dice, ya no, yo tengo que apartarme, tengo que hacerme a un lado, tengo que tomar una decisión para que este pleito que ya me tiene cansado, ya no continúe, ¿verdad? Mire, yo soy muy poco para pelearme con alguien. No me gustan las discusiones, no me gusta nada de eso. Y no por naturaleza, yo lo he aprendido por medio de la palabra del Señor. No me gusta, no me gusta discutir con nadie. Si alguien insiste en pelear conmigo, yo me aparto porque esas son luchas que no traen ningún resultado. Entonces, ¿para qué voy a pelear por algo que no me trae ningún resultado? Entonces, en lo espiritual, a veces hay luchas que nosotros decimos, yo ya no quiero pelear con esto, yo ya no quiero prolongar más esta lucha, ya me cansé. Entonces, en esto no nos rendimos al problema, nos rendimos delante de Dios y le decimos, Señor, tú eres el que peleas por mí, tú eres el que ganaste la batalla en la cruz del Calvario. Ahora yo simplemente voy a creer a tu palabra, voy a creer a tus promesas. Ya estoy cansado de seguir lidiando con este vicio, ya estoy cansado de seguir cayendo siempre en la misma tentación. Es tiempo de obtener la victoria. Tiene que crecer el David en mí, tiene que fortalecerse la casa de David en mi vida e Isboset tiene que disminuir. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? ¿Qué hay que hacer? Primero, número 1, abstenerse de los deseos de la carne. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Hay que abstenerse de los deseos de la carne. Esto es muy importante. En nuestra carne hay deseos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y yo le decía a los hermanos que esto de abstenerse de los deseos de la carne es como cuando a uno le dicen que tiene que hacer dieta. ¿Alguna vez le han dicho a usted que tiene que hacer dieta? ¿O usted ha dicho, voy a hacer dieta? Qué fácil, ¿verdad? Ah, dieta, sí, lechuga de ahora en adelante. Lechuga de ahora en adelante. Qué fácil, ¿no? No, hermano. Cuando a uno le dicen, tienes que dejar, lo peor de todo es que le piden a uno que deje lo que más le gusta. De ahora en adelante le dice el doctor, usted no debe comer pan. Señor, reprenda al diablo, dice usted. Peor si usted se crió comiendo pan, hermano. Nosotros comíamos pan en el desayuno, comíamos pan a las 10 de la mañana, en el almuerzo no, pero luego venía algo que le llamábamos refacción nosotros. De veras, en Guatemala se le llama así. Y la refacción venía a las 4 de la tarde. ¿Y qué cree que hacíamos? Tomar café con pan. Porque el café sin pan puede ser malo. Ahora, si nosotros fuimos creados en una cultura así y que venga alguien a decirnos, ya tienes que dejar el pan, eso no va a ser fácil. Le dicen a usted, deje el arroz, y usted es alguien que por cultura o porque le gusta, come mucho arroz, hermano. Eso es una lucha terrible. Uno lo ve y dice, no está el doctor enfrente de todas maneras. Y a comer. Entonces, eso, algo así son los deseos de la carne.
cuando tenemos que enfrentar esos deseos, hermano, cuando tenemos que abstenernos, no es algo tan fácil para nosotros, sobre todo cuando es algo que nos gusta. Y le traen un chisme y usted antes, cuando no era cristiana, era chismosa o chismoso. Porque también hay hombres, hermano, que les encanta el chicle, ¿verdad? Y usted le vienen a contar algo y usted dice, ya no vuelvo a decir nada. Porque, ¿verdad? Mire, chismear de alguien es sabroso, es placentero. Si no, la gente no lo haría. La gente no lo haría si no fuera algo que produce cierto placer, produce cierta alegría momentánea. Pero después, una vez que usted o yo hemos hablado mal de alguien, no es cierto que cae algo como, se me pasó la mano, creo que juzgué de más y dije algo que no debería haber dicho. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido nosotros arrepentidos de haber dicho algo que no debimos haber dicho? Entonces eso quiere decir que era malo, ¿verdad? Porque si nos sentimos mal es porque estuvo mal lo que nosotros hemos dicho. Pero a veces, hermano, quizá alguien dice, no, ya no voy a decir nada. Cuando vengan a decirme, yo callado, de ahora en adelante no voy a decir nada. Y le vienen a decir y la tentación, ¿verdad? Porque lo pican a uno, hermano, así como que, a ver qué dice usted, a ver qué dice. Y a ver, pues dame tu opinión, ¿verdad? Y a veces nosotros no nos aguantamos y soltamos la lengua y volvemos a caer en eso. Y después pasa otra vez que decimos, volví a caer, tropecé de nuevo, dijo aquel hermano, y con la misma piedra, ¿verdad? Eso es realmente la lucha que nosotros tenemos. Pero ¿qué dice la palabra? Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y note que Pedro está diciendo que nosotros somos extranjeros y somos peregrinos. El tener el sentido de ser extranjeros y peregrinos nos ayuda mucho a nosotros a comenzar a dejar ciertas cosas, hermano, que no nos convienen. Porque hay un enfoque en lo que realmente es importante. Cuando usted y yo entendemos que no pertenecemos a este mundo, que estamos aquí, pero realmente le pertenecemos a Cristo, entendemos que nuestra ciudadanía está en el cielo y nuestro enfoque es hacia allá. Yo le comentaba a los hermanos en la mañana, les ponía este ejemplo. Es como la persona que se viene a los Estados Unidos, pero su enfoque no está aquí, sino que está allá en su país. Dice, yo voy para allá, pero voy a trabajar. Voy a juntar dinero, voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a construir mi casa aquí en el terreno o voy a comprar un terreno si no tiene, y comienza a enfocarse y todo su enfoque es hacia allá, está pensando en estar allá, no le importa si van a dar papeles, no van a dar papeles, si van a hacer esto, si van a hacer lo otro. Dice, mi enfoque es allá, mientras yo pueda y mientras Dios me permita estar en este país, mi enfoque es hacia allá, y construye su casa, construye su lugar, hace su casa como quería. Hemos visto ejemplos, acabamos de estar allá con unos hermanos que construyeron una casa bien bonita y ahí están felices, hermano. Su enfoque en todos los años que estuvieron acá fue hacia allá y eso hicieron. Entonces nosotros como creyentes debemos tener esa mentalidad. Mi vida aquí es temporal. No sabemos cuántos años vamos a vivir, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Si el Señor viene antes y nos lleva, gloria a Dios, se terminó. Y si no sucede así, un día nos vamos a morir, hermano, y se acabó, no importa dónde hicimos qué. Pero si tenemos la mentalidad de peregrinos, no importa lo que suceda alrededor, mi ciudadanía, una vez más, está en el cielo. Mi vida, la vida eterna, yo la voy a vivir allá. Es hacia allá que yo estoy mirando, es hacia el cielo. Ahí está realmente mi hogar. Ahí es donde el Señor me está preparando a mí un lugar donde yo pueda estar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ahí vamos a estar por la eternidad. Entonces eso nos ayuda a nosotros. Yo no soy de este mundo, yo no pertenezco a este mundo. Estoy aquí, sí, lamentablemente tengo que vivir acá y estar en todo lo que aquí se hace, pero realmente mi lugar está en la presencia del Señor. Somos extranjeros y somos peregrinos. Eso nos puede ayudar a nosotros a acelerar la victoria, hermano.
¿Por qué? El pueblo de Israel es un ejemplo. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Se lo llevaron al desierto. Y en el desierto se acomodaron en esa batalla y comenzaron a dar vueltas. Y el camino que debió haberles tomado 11 días, hermano, 11 días debió haberles tomado. 40 años estuvieron dando vueltas en un desierto, sencillamente porque no renunciaban a aquellas cosas que aún estaban en sus vidas. Porque ellos, hermanos, no tuvieron la visión que otros sí tuvieron de ver más allá. ¿Para qué los sacó el Señor de Egipto? Para que dieran vueltas en el desierto. Ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era llevarlos a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida para nosotros? Una vida plena en el Espíritu. ¿Para qué te sacó Dios? Para que des vueltas en el desierto. No, batallas vas a tener, por supuesto, pero con la batalla viene la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dios te llamó a ti para ser alguien victorioso. Dios te llamó a ti para que tú vivieras en paz, para que tú disfrutaras de la vida que Dios te está dando, para que disfrutes tu familia, para que disfrutes a tus hijos, para que disfrutes el fruto de tu trabajo. Para eso te llamó el Señor de las tinieblas a su luz admirable. No nos llamó para dar vueltas en el desierto, hermano, y morir, que es lo peor, allí, sino nos llamó para entrar en la tierra prometida. Por su incredulidad, dijo el Señor, no entrarán en mi reposo. ¿Qué era el reposo? Entrar en la tierra prometida. Entonces se suponía que en la tierra prometida era a reposar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes? Si Cristo, hermano, gobierna en nuestras vidas, vamos a vivir en reposo. Y viene un problema. Es más, usted le va a caer mal a la gente, donde miren que usted no se preocupa. Usted ha visto gente que le cae mal a veces a uno porque no se preocupa, ¿verdad? ¿Ha visto eso? Y este como que nada está. Como que nada, hermano, así, a eso nos llamó el Señor. Yo no estoy diciendo que uno no se ocupe en lo que tiene que hacer y las cosas que uno tiene que resolver. Lo que estoy diciendo es que uno tiene un descanso, hermano. Tranquilo, mire, puede estar temblando. Me dio risa porque conozco a alguien que va a viajar para Guatemala en estos días y le dije, está temblando, para ver si persuadía, pero no, dice que va a ir de todas maneras. De eso se trata. Que nosotros digamos, hey, nuestra vida está en las manos de Dios. Puede temblar la tierra, pero lo que Dios quiera que suceda conmigo, eso lo determina Él. Porque el que gobierna es Él, el que reina es Él. Pueden caer 1000 a tu diestra y 10,000 al otro lado, a ti no llegarán a menos que Dios lo permita. Esa es la paz que Dios quiere que tú y yo tengamos. Que no estemos en el desierto, hermano, deseando. Y me acuerdo cuando estaba allá y cuando hacía aquí, allá lo resolvíamos de esta manera. Me llamó la atención algo que me decía alguien esta semana. Qué bueno que no resolví las cosas como yo las resolvía antes, me dijo. Tuvo un problema con alguien, una confrontación ahí, y me dijo que si yo las resolviera como de mi país, me dijo, no le digo cuál para que no piense nada. Yo esto lo resolvía antes de otra forma, me dijo. No sé cuál era la forma, ni le pregunté, pero de eso se trata. Ya no es Isboset, el hombre de vergüenza, el que actúa, sino es Cristo el que dirige. Y si Cristo dice, tienes que perdonar, perdonamos. Y si Cristo dice, tranquilo, que yo estoy en control, le hacemos caso. ¿Cuántos dicen amén? Y que si me caigo y el Señor dice, levántate, porque yo estoy haciendo una obra contigo, también le hacemos caso, porque Él es el que gobierna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, no prolonguemos las batallas más de lo que deberían ser. Si son 11 días, que duren 11 días, que no duren 40 años. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué duraron tanto ellos? Por los deseos de la carne. Porque ellos estaban más interesados en que Dios les llenara el vientre, hermano, a que les llenara el corazón. Y hoy día hay gente más interesada en que Dios les llene el vientre y el ojo que el corazón. Y no se trata de eso. Cuando el Señor les dijo, les voy a dar maná, ellos no entendieron que el maná representaba a Cristo, porque Él es el pan que descendió del cielo.
que traería realmente esa llenura, esa plenitud al corazón de las personas. ¿Y qué dijeron ellos? Queremos carne, dijeron. Carne es lo que nosotros queremos. Una carnita asada, unas costillas a la barbacoa, eso es lo que queremos. Estamos cansados del maná. Qué triste es que a veces hay cristianos que se cansan de lo que Dios les da. Es que ya me cansé de la iglesia, y solo iglesia, y solo yo también necesito de otras cosas. Por encima de lo que Dios te da. Porque Dios no es que quiere que nosotros vivamos una vida aburrida, hermano. Ustedes se van de vacaciones, yo me voy de vacaciones de vez en cuando también, gloria a Dios por ello. Pero yo no voy a cambiar lo que Dios me da por estarle pidiendo cosas que realmente por un ratito, hermano. Porque aún las vacaciones, ¿cuánto le duran? Es más, cuando regresa usted quiere descanso de las vacaciones. Algunos piden vacaciones, se van y piden un día extra para poder descansar de lo que se cansaron allá. ¿Sí o no? ¿Verdad que lo ha hecho usted alguna vez? ¿O lo hemos hecho así? Queremos un día para descansar porque voy a venir bien cansado de eso. Nunca vamos a recibir descanso de esa manera. La única manera es a través del Señor. Entonces, no elijamos cosas temporales por las cosas que realmente tienen un efecto eterno en nosotros. Debemos deleitarnos en todo momento en el Señor, hermano, y Él nos concede las peticiones del corazón. Mire, cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, hay cosas que Dios nos añade, hay cosas que, mire, yo le pudiera contar en este momento, pero no voy a entrar ahí, que yo le doy gracias a Dios, que Dios me ha permitido hacer y ver. Yo digo, Señor, yo, aunque era un deseo del corazón mío, no era algo que lo tuve que dejar a un lado. Y de repente, de todas maneras, Dios lo pone delante de uno y dice, mira, por cuanto no era esto lo que pedías, aquí está. Salomón, pide lo que quieras, y lo que tú digas te voy a dar. Si Salomón hubiera pedido riquezas, Dios lo hubiera llenado, hermano. Pero no le hubiera dado sabiduría. Sabiduría quiero, Señor. Por cuanto no me pediste riquezas, te voy a dar sabiduría, lo que pediste. Y la misma sabiduría lo hizo rico a él. Entonces, lo que él hizo a un lado, el Señor de todas maneras se lo terminó dando. Yo no estoy diciendo que Dios nos quiera hacer ricos a todos, ¿verdad? Porque eso no es así. Pero pidamos lo que realmente necesitamos. Y lo que realmente necesitamos viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Las batallas se alargan porque no hemos dejado que Dios haga su obra en nosotros y que Dios gobierne en nuestras vidas. Mire, Colosenses 3:15 y 16 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿A qué fuimos llamados? Yo le mencioné esto, ahora se lo corroboro con la Biblia. A paz nos llamó el Señor, y la paz debe gobernar en nosotros. Yo le decía a los hermanos que la palabra, los hebreos, y eso lo he mencionado en otra ocasión acá, los hebreos no se saludan con hola o hi, ¿verdad? O hello, ellos no se saludan así. Ellos se saludan con una palabra que se dice shalom. Y shalom quiere decir sin miedo, eso quiere decir paz, ¿verdad? Entonces el saludo de ellos es paz. Y yo le he mencionado a usted que la implicación de la palabra paz es que tengas rey. Porque depende de quién es tu rey, así será la paz que tú puedas tener. Una vez más, si tu rey es un político, pues no vas a tener paz. Si tu rey es una persona, no vas a tener paz. Pero si tu rey es Cristo Jesús, Él es el príncipe de paz. Entonces, cuando está diciendo Pablo aquí que la paz gobierne en vuestros corazones, está diciendo que el verdadero rey, el príncipe de paz, gobierne en vuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Y luego dice, fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Muy importante, hermano.
mire, que la última frase que salga de su boca todos los días, en la noche antes de acostarse, sea: gracias, Señor, por este día. Y la primera frase que salga de su boca cuando usted se levante sea: gracias, Señor, por todo lo que tú me vas a permitir hacer este día. Hay que ser agradecidos. Y luego dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, número 2 y último: mantenerse donde hay alimento para el alma. Salmo 23, 1 al 3 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, mire cómo empieza el salmista diciendo: el Señor es mi pastor, Él es el que me guía, Él es el que me alimenta. Si Él es mi pastor, nada me va a hacer falta. Todo lo que yo necesite en mi lucha para ganar la batalla, lo voy a ganar porque Él es mi pastor, Él es quien me provee. Luego dice el verso 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo le ponía este ejemplo a los hermanos en la mañana. Cuando usted tiene hambre, hermano, y usted está en su casa, a mí me ha pasado a veces que estoy trabajando en mi casa y no tengo tiempo de salir. Me pasó ayer. Y cuando uno no tiene comida, pues yo no acostumbramos a hacer eso en día sábado, no se cocina, está cerrada la cocina. Está abierta, pero no hay comida, ¿verdad? Entonces, regularmente yo salgo a comer, pero si estoy un poco atrasado, entonces no salgo. Pero si yo sé que hay alimento en el refrigerador, hermano, todo lo que tengo que hacer es ir y agarrar comida y llenar esa necesidad que yo tengo, esa sensación, una vez más, de vacío. Pero si no hay, hermano, entonces yo entro en una desesperación. Yo, cuando llegó mi esposa y me dijo: voy a descansar un ratito y vamos a comer, me dijo. Y yo dije: ay, se prolongó, pero el hambre, dije yo. Y la dejé, obviamente, que descansara un rato. Cuando yo fui a comer, hermano, tenía un hambre, pero terrible, de esa que yo le llamo hambre de Jesús Adrián Romero. Hambre que duele, que debilita y que desespera, ¿verdad? Los que oyen música cristiana saben de qué estoy hablando. Si yo tengo una necesidad, si yo tengo provisión, ahí está. Y Dios, hermano, no quiere que tú vivas sin alimento. Que Dios quiere ponernos a nosotros en lugares de delicados pastos. ¿De qué está hablando eso? Está hablando de comida, donde yo pueda descansar, que cuando tengo una necesidad, yo rápido como de la palabra del Señor, porque abunda en mí, porque tengo provisión, y si tengo una necesidad, puedo recibirla de parte de Dios, y mi hambre, mi necesidad es saciada. Cuando yo tengo hambre, hermano, cualquier cosa puedo ir y comerme por ahí. Que de hecho ayer fui, pesqué por ahí un par de cositas que no eran realmente una comida, ¿verdad? Pero que de alguna manera podían traer cierta tranquilidad en el momento. Entonces, si nosotros estamos, hermano, para que nosotros podamos no prolongar una batalla, es mantenernos donde siempre hay provisión de la palabra de Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Todo lo que con lo que nosotros nos alimentamos, hermano, en un sentido figurado, va a traer a nuestra vida, realmente va a afectar nuestra alma. Lo que usted haga, muchas de las cosas que nosotros hacemos, puede afectar nuestra alma. A veces sufrimos de ansiedad y no sabemos por qué. Y
puede ser por cosas en las que nosotros nos hemos estado alimentando. Yo le comentaba a los hermanos que cuando explotó esto de la guerra, ¿se recuerda? Cuando Israel se estaban agarrando ahí con Irán y no se sabía qué iba a pasar, si Estados Unidos se metía, no se metía, se armaba la tercera guerra mundial y estábamos en eso, ¿verdad? Cuando finalmente dijeron, Estados Unidos acaba de bombardear a Irán, hermano, las noticias empezaron así en redes sociales y yo agarré el teléfono y miraba y tiraron una bomba aquí y entró hasta allá y metieron unos aviones por este lado y engañaron al enemigo y entraron por el otro y hermano, yo cuando me sentía ansioso, valga la redundancia. Cuando vine a ver, yo estaba así como, tuve que como despertar y decir, ya, se acabó, no voy a ver más estas cosas, porque me están poniendo ansioso. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Todas estas cosas, hermano, traen ansiedad a nuestra vida, atacan nuestra alma, la información de lo que nosotros recibimos, de lo que nosotros nos estamos alimentando, va a traer a nuestra vida, va a afectar más bien nuestra alma. Entonces, ¿qué necesitamos? Mejores noticias, las noticias del Evangelio, las de la palabra. Esas son las que realmente van a confortar nuestra alma, porque donde nosotros encontramos conflicto en el mundo, en la palabra de Dios encontramos la paz que nosotros necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, esta es la forma de detener el fortalecimiento de Isboset. Si nosotros alimentamos, hermano, estas cosas, entonces Isboset, nuestra carne comienza a tomar el control de nuestra vida. Y la Biblia dice en Salmo 119, versos 9 en adelante, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y cuando habla de joven, hermano, incluye a todos, de 100 para abajo. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Hay como 3 nada más. Hay gente de 100 y algo aquí entonces. Entonces, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, dice el salmista, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he atesorado tu palabra. Nosotros guardamos cosas en el corazón, hermano. Y dependiendo de lo que nosotros guardemos, así será la respuesta en momentos de necesidad. La palabra de Dios se ejemplifica con una espada, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Y una espada es un instrumento de batalla, es un instrumento de guerra. Y la que nosotros tenemos es espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque nos sirve para contrarrestar las cosas que vienen de afuera, pero también las que vienen de adentro, hermano. Y a veces al que hay que matar es al Isboset que nosotros tenemos adentro. ¿Cómo vamos a vencer? Con la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, para ser agradable delante de ti. Y una vez más, cuando nosotros agradamos a Dios, recibimos satisfacción en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos el alimento espiritual para que nuestra alma esté saciada, hermano. Para que no tengamos hambre, para que no entremos en desesperación. Ahora, hagámonos nosotros esta pregunta: ¿con qué nosotros estamos alimentando nuestra alma, hermano? ¿Con qué nosotros alimentamos nuestra alma? Y alguien pudiera decir, ¿qué si alimento a los dos por igual, verdad? ¿Qué si yo, pues, hago lo que tengo que hacer espiritualmente? Voy a la iglesia, leo un poco de Biblia, hago mi oración de francotirador y ahí estoy, ¿verdad? Pero también hago otras cosas que no alimentan el espíritu. Bueno, la batalla se va a prolongar. La música, por ejemplo, ese ejemplo lo puse en la mañana. La música, si yo oigo música por un lado, en la mañana voy a dividir el asunto, ¿verdad? En la mañana voy a ir a Marcos Witt, ¿verdad? Y de las 2 de la tarde en adelante, Chente. Quizás no es el suyo, o no era el suyo, ¿verdad? Porque usted ya no tiene de esos. Pero usted dice, entonces voy a dividir, y entonces estoy recibiendo un mensaje
de Dios, porque la palabra, la mayoría de los cantantes tienen basado su música en la palabra de Dios, y escoja, ¿verdad? Vea los que realmente la ponen, porque hay otros que no, pero ese es otro tema para otro día. Pero entonces yo escojo música que realmente llena mi corazón, que me recuerda la palabra, que me recuerda promesas de la palabra, y me lleno de eso. Pero en la tarde, hermano, empiezo a recibir un montón de información que no viene de parte de Dios, que viene producto, qué sé yo, hermano, de un corazón que se quebró, de un corazón que por ahí le fue mal, o de alguien que tiene traumas y se puso a hacer canciones, porque ahora la gente hace unas canciones, hermano, que yo digo, ¿de dónde le salió esa inspiración? ¿Qué burrito se comió antes de sentarse a escribir? Estaba bien chiloso de plano, ¿verdad? Y la gente, hermano, y a veces nosotros tomamos eso como si fuera música, ¿verdad? Porque alguna ni música es, con todo respeto. Y ni siquiera no tienen ni sentido las cosas que a veces se cantan. Si yo lleno mi cabeza de eso, entonces, hermano, la guerra se prolonga, porque hay dos enemigos que tienen la misma fuerza. Peor aún, si le doy más al Isboset, ¿verdad? Ese es el que va a estar más fuerte, y ese es el que va a gobernar realmente. Entonces, a Dios debemos entregarle todo. Debemos de decirle, yo sé que es doloroso, porque una vez más, dejar las cosas que a uno le gustan, hermano, es doloroso. ¿Cuántos aquí tuvieron que dejar algo cuando se hicieron cristianos? Que dijeron, esto me gusta, pero lo tengo que dejar. ¿A cuánto les dolió? ¿A cuánto les dolió? Realmente, o sea, si somos honestos, ¿verdad? Por lo menos al principio dijimos, ay, o cuando nos decían, mire, ¿por qué no vale? Ay, no, es que yo le he contado que a mí el baile me gustaba, hermano. Si yo le dijera, ay, así. Uy, hermano, yo abría los bailes y los cerraba. Yo era el primero y el último. Era el alfa y la omega de los bailes, yo, hermano. Que los empezaba y el que los terminaba. Me encantaba el baile. Y yo cuando pensaba en volver a la iglesia, porque usted sabe, yo me crié en la iglesia. Cuando yo pensaba, y ya no voy a poder ir a los bailes. Y eso me detenía, hermano. Hasta que un día dije, se acabó, se terminó. Tengo que darle mi vida completa al Señor. Y ¿sabe qué? Los bailes no se acabaron, porque aquí yo danzo para el Señor. Entonces, de veras, yo sé que no es igual, pero es mejor. Es mucho mejor. Y ahora puedo disfrutar la vida cristiana, y ya no extraño esas cosas que antes yo pensaba que me llenaban, y realmente eran vacías, eran vanas. Entonces no necesitas ser cristiano e ir a conciertos mundanos, de veras no lo necesitas. Puedes ir si quieres, pero la guerra se va a prolongar. La guerra va a ser por siempre si tú no entregas todos tus sentidos delante del Señor. Y esto no tiene que ver con legalismo. La gente puede hacer lo que quiera, hermano. Miren, yo aquí no digo qué hacer. Yo aquí doy consejos conforme a la palabra de Dios, y cruzando esa puerta, cada quien decide cómo quiere hacer las cosas y cómo quiere vivir. Es decir, si quiero realmente que Cristo more en mi vida y gobierne ahí, tengo que obedecer no a un pastor, sino a lo que la palabra de Dios me está diciendo. Y eso es lo que conviene. Este ministerio existe para eso. No para decirle a la gente qué hacer, pero para enseñarle la palabra de Dios y la voluntad de Dios a través de su palabra, para que nosotros tomemos decisiones conforme a lo que Dios nos dice y logremos así vivir en paz. Si yo le digo que se puede vivir en paz, hermano, es porque de pronto usted ya lo experimentó y yo lo he experimentado. Y Dios es mejor que cualquier cosa de este mundo, hermano. Servir a Dios y seguir a Dios es lo mejor que usted y yo podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, tenemos que mirarnos por fe y creer
que el que comenzó la buena obra en nosotros la está perfeccionando y que nuestra vida puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto. Jesús siempre hizo un llamado a seguirlo, ¿cierto? Y es impresionante porque Jesús no buscó gente que se la encontró por ahí sentada en una banqueta jugando dominó, ¿verdad? Estos que están sin hacer nada los voy a llamar. A los que Él llamó eran gente que estaban como en una lucha. Si usted se fija, por ejemplo, Pedro, cuando el Señor le hace el llamado, Pedro estaba luchando por lo que él creía que tenía que luchar, que era su negocio. Él era pescador y él estaba ahí pescando. Y usted conoce la historia, no habían pescado nada, hermano, en toda la noche. Y cuando Jesús se acerca y llega a él, le dice: ve, tira la red. Usted sabe lo que sucedió. El Señor hizo un milagro. Entonces, una vez que llega a la orilla, dice la Biblia que Jesús le dijo: sígueme y te voy a hacer pescador de hombres. Dejando las barcas y dejando las redes, lo siguieron a él. Ahora note que no era cualquier cosa dejar el negocio y dejar estas cosas. Tuvo que haber algo que ellos vieron en Jesús para que ellos dijeran: hey, la lucha que yo estoy teniendo aquí la puedo dejar a un lado. Por lo que estoy peleando en la vida, lo puedo dejar y seguirlo a él mejor. Otro más, Mateo era un recaudador de impuestos. Entonces él, hermano, dice la Biblia que estaba sentado en un banco. Y el que recaudaba impuestos en ese tiempo le iba muy bien económicamente. Ganaba mucho dinero y bueno, parte era ganado y parte usted sabe, ¿verdad? Porque ellos cobraban de más y se quedaban con el dinero. Por eso eran odiados por los israelitas, porque trabajaban para el gobierno y les iba muy bien. Ahora Jesús no pasó ahí y le dijo a Mateo: mira, te voy a explicar. La cosa aquí está que es mejor que tú me sigas a mí. Te va a ir mejor. Yo sé que aquí te va bien económicamente, pero si me sigues a mí vas a recibir algo que aquí no vas a poder recibir. Jesús no le explicó nada. Solo pasó y le dijo: sígueme. ¿Qué hace que un hombre que gana tanto dinero se levante de una silla y deje todo ahí y siga al Señor, hermano? ¿Sabe qué hace? El entender, el saber que lo que él recibía allí no le llenaba su vida. Vio algo en Jesús que dijo: hay algo diferente en él. Sentí algo que realmente llenó mi corazón al escuchar su palabra. Solo le dijo: sígueme. No le dio un sermón, no le dio una clase de discipulado, nada de eso. Solo le dijo: sígueme. Él se levantó de la silla donde él gobernaba, donde él hacía lo que él quería conforme a su trabajo y rindió todo al Señor. ¿Qué le quiero decir con esto? Es tiempo de pararnos de la silla y decirle: Señor, dirige tú. Sé tú el que me dices a mí. Yo quisiera, a veces, quizá hemos pensado, hermano, que Dios debería seguirnos a nosotros. Hay gente que piensa que Dios debería seguirlos a ellos. Lo que yo diga, Señor, lo que yo declare, lo que yo haga, y esto, y no es así. O sea, nosotros lo escuchamos a Él y nosotros lo seguimos a Él. Él te está diciendo hoy: sígueme. Has estado sentado tú, dirigiendo tu vida y dirigiendo lo que pasa, dirigiendo qué te divierte y qué no te divierte. Es tiempo que te levantes de esa silla y me dejes a mí dirigir. Sígueme a mí, porque yo te voy a hacer descansar. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dijo el Señor. Dale un fuerte aplauso a Cristo y ponte de pie, por favor.